El millonario no podía creer lo que tenía delante. Aquella niñera a la que había ignorado, despreciado y hasta humillado con palabras que pensaba que jamás volverían a él, estaba de pie en medio de su salón, sosteniendo entre sus manos un sobre que parecía brillar con un peso invisible, como si dentro guardara un pedazo de su destino. Sus ojos ya no eran los mismos ojos tímidos de siempre, no. Ahora brillaban con la seguridad de quien sabe que tiene en sus manos un poder capaz de cambiarlo todo. Y en ese instante, mientras el sonido del reloj de péndulo marcaba cada segundo como un trueno en el silencio, Esteban, el hombre que había construido un imperio con acero y orgullo, sintió algo que nunca había permitido que lo dominara: miedo. Pero esta historia no comenzó allí, en aquel salón lleno de mármol y espejos, sino años atrás, cuando Clara, la niñera, entró por primera vez a la mansión. Recuerda el día, el portón enorme que se abría lentamente, las columnas blancas, las paredes altas y frías que parecían más un museo que un hogar. Llegó con una maleta pequeña en la mano y un currículum arrugado bajo el brazo. No esperaba que la miraran con atención, y así fue. Don Esteban apenas levantó los ojos de unos papeles para asentir, como si estuviera aprobando la compra de un mueble más. Ni un gesto cálido, ni una palabra amable. En esa casa, Clara aprendió rápido que había dos tipos de personas: los que eran vistos y los que no existían. Ella pertenecía a los segundos. Con los días, sin embargo, encontró un rincón de luz. Sofía, la hija del millonario. La niña, de apenas 5 años, corría hacia Clara con los brazos abiertos cada mañana, como si al verla llegara un rayo de vida a esa mansión silenciosa. Mientras el millonario hablaba de inversiones, de viajes, de negocios con políticos, Clara enseñaba a la pequeña canciones sencillas, cuentos antes de dormir, juegos que no costaban dinero pero que llenaban el corazón. La niña empezó a confiar en ella más que en nadie, y ahí, sin quererlo, Clara se convirtió en el testigo silencioso de un contraste doloroso: la inocencia de una hija que necesitaba amor y la arrogancia de un padre que pensaba que todo se resolvía con cheques firmados. Esteban la veía pasar por los pasillos como si fuera un fantasma. Si alguna vez se atrevió a dirigirle la palabra, fue para dar órdenes rápidas, casi sin mirarla. En reuniones con amigos, incluso bromeaba: esa chica solo está aquí para limpiar lágrimas, no para opinar. Todos reían, todos menos Clara, que apretaba los dientes y bajaba la mirada, aunque en su interior algo crecía lentamente, una fuerza que ella misma no sabía que tenía. Porque Clara observaba, Clara escuchaba y Clara recordaba. Lo que nadie sabía era que esa mujer humilde había guardado secretos más valiosos que todo el oro que se acumulaba en las bóvedas de Esteban. Secretos que él mismo había dejado escapar, pensando que la niñera era invisible, que nunca tendría voz. Y entonces, una noche cualquiera, ocurrió lo inesperado. Clara estaba recogiendo juguetes en el despacho privado del millonario, un lugar donde nadie debía entrar, cuando un cuaderno cayó de una estantería. No quiso mirarlo, pero el cuaderno se abrió solo, revelando páginas con números, nombres, firmas. Entre ellas, un documento extraño, con una letra apresurada y un sello que no pertenecía a ninguno de los bancos que él solía mencionar. Clara lo tomó entre sus manos, el corazón golpeándole fuerte en el pecho. No entendía todo lo que significaba, pero sabía una cosa: ese papel tenía poder, demasiado poder. No lo contó a nadie, no podía. Guardó el secreto como quien guarda un arma, esperando el momento correcto. Mientras tanto, soportaba las humillaciones, las miradas por encima del hombro, los comentarios hirientes. Y cada vez que Esteban la llamaba sirvienta delante de otros, Clara pensaba:
Si supiera lo que tengo, no se atrevería a hablarme así. Ese momento llegó una noche en que Esteban, rodeado de socios y amigos, decidió burlarse de ella. Clara, dijo en voz alta con una copa de vino en la mano, cuida bien a Sofía. Es lo único que sabes hacer. El resto del mundo es demasiado grande para ti. Las risas llenaron el salón. Clara bajó la cabeza, pero no estaba derrotada. Una sonrisa distinta apareció en sus labios, apenas perceptible, como un presagio. Horas después, cuando todos se marcharon y el silencio quedó suspendido en la mansión, Clara caminó hacia el despacho con pasos firmes. Esteban aún revisaba unos papeles, convencido de que nadie se atrevería a interrumpirlo. Ella se detuvo frente a él, sostuvo el sobre entre sus manos y con una calma que parecía imposible después de tanta humillación dijo: «Señor Esteban, creo que debería ver esto». Sus palabras no fueron un grito, ni una súplica. Fueron un disparo suave y certero. El millonario levantó la vista, irritado. Estaba convencido de que cualquier cosa que esa mujer pudiera mostrarle carecía de importancia. Pero en cuanto abrió el sobre y vio el documento dentro, el color de su rostro cambió. Primero incredulidad, luego rabia y finalmente miedo, porque lo que tenía frente a sus ojos no era un simple papel, era un secreto que nadie esperaba, una verdad enterrada que podía destruir su fortuna, su nombre y hasta la confianza de su propia hija. Y Clara lo sabía. El silencio que se apoderó del despacho era tan espeso que parecía que hasta el aire había decidido quedarse quieto. Esteban mantenía el documento en sus manos, con los dedos temblando apenas, como si aquel papel pesara toneladas. Sus ojos, acostumbrados a leer contratos millonarios sin pestañear, ahora parecían no comprender lo que tenían delante. Clara lo observaba sin miedo, con una serenidad que lo desconcertaba. Era la primera vez que alguien en esa casa lo miraba sin bajar la cabeza. ¿Dónde encontraste esto?», murmuró él, su voz grave, rota, con un temblor que no coincidía con la imagen del hombre poderoso que siempre había mostrado. Clara no respondió de inmediato. Se permitió una pausa larga, tan larga que cada tic-tac del reloj colgado en 1900, la pared se convirtió en un martillazo en la sien del millonario. Luego, con voz firme, casi susurrando, dijo: «Usted cree que nadie lo ve, señor Esteban, pero yo lo he visto todo». Esas palabras fueron un puñal directo a su orgullo. Él, el invencible, el que había humillado a políticos y derrotado a rivales de negocios, ahora sentía que una simple niñera tenía en sus manos la llave de su caída. El documento era una confesión disfrazada, una transferencia encubierta, un acuerdo ilegal firmado en una noche donde Esteban había apostado más de lo que debía. Aparecía el nombre de una empresa fantasma, un paraíso fiscal y, lo peor, la firma de un socio poderoso que jamás permitiría que ese papel saliera a la luz. Si ese secreto se revelaba, no solo perdería millones, perdería aliados, respeto e incluso su libertad. Los recuerdos se agolparon en su mente. Aquella noche de hace años, en la que, desesperado por cerrar un trato, aceptó falsificar números. Pensó que lo había enterrado para siempre, que nadie más que él conocía esa verdad, y sin embargo, ahora estaba allí, en manos de la persona que menospreciaba cada día. Clara lo miraba con calma, pero dentro de sí revivía cada instante que la llevó hasta ese momento. Recordaba las veces que él la había ignorado cuando pedía un día libre para visitar a su madre enferma. Recordaba cómo la había llamado inútil delante de Sofía. Recordaba las lágrimas que derramó en silencio, encerrada en su pequeño cuarto al fondo de la mansión, mientras escuchaba las risas de las fiestas que organizaba Esteban, y en ese contraste se dio cuenta de algo.
El dolor puede doblar a una persona, o puede afilarla hasta convertirla en acero. ¿Qué quieres? ¿De mí?, preguntó Esteban al fin, dejando el papel sobre la mesa como si quemara entre sus dedos. Clara respiró hondo. No había planeado esa conversación, pero llevaba años soñando con el momento en que dejaría de ser invisible. Lo único que siempre quise fue respeto, nada más. Usted me trató como si no existiera, pero yo soy la persona que más ha cuidado lo que usted más dice amar, su hija. Y mientras usted firmaba tratos y cerraba negocios, yo estaba allí, secándole las lágrimas, cantándole para que durmiera, protegiéndola del vacío que usted mismo creó. El millonario cerró los ojos, apretando los dientes. Cada palabra era un golpe certero que lo desarmaba. No estaba acostumbrado a que nadie lo confrontara, menos aún alguien a quien consideraba tan insignificante. «Si esto llega a salir», dijo Esteban con un hilo de voz, «me arruinaría». Clara inclinó la cabeza y lo miró fijamente. «No, es solo usted quien perdería, señor Esteban. Piense en Sofía. ¿Qué pasará cuando crezca y descubra que todo lo que tenía estaba construido sobre una mentira? Ella merece la verdad». El millonario abrió los ojos de golpe. Era la primera vez en años que alguien lo obligaba a mirar a su hija no como una extensión de su apellido, sino como un ser humano. La tensión lo consumía, y en ese instante supo que el poder que siempre había tenido en sus manos se le escapaba como arena entre los dedos. Clara, en cambio, permanecía erguida, firme. Ya no era la niñera invisible, era la guardiana de un secreto que podía derrumbar un imperio. Y Esteban lo sabía. El millonario se levantó lentamente de su sillón de cuero, como si necesitara demostrar que todavía tenía control. Enderezó la espalda, acomodó el puño de su traje y forzó una sonrisa fría, de esas que usaba en reuniones para ocultar nerviosismo. Había aprendido a manipular a hombres más poderosos que ministros. ¿Cómo no iba a poder manejar a una simple niñera? «Clara», dijo en un tono suavizado, casi paternal, «quizá hemos empezado con el pie equivocado. Sé, aunque he sido duro contigo, pero lo entiendes, ¿verdad? Así es el mundo de los negocios. Uno no puede mostrar debilidad». Clara lo observó sin pestañear. Durante años, esa voz convincente había doblegado a rivales, había hecho que banqueros y abogados callaran verdades incómodas. Pero esa vez no surtió efecto. «No intente disfrazar lo que ha hecho», respondió ella con calma. «Usted no fue duro, fue cruel». La palabra quedó suspendida en el aire como un disparo. Esteban apretó la mandíbula, pero enseguida recuperó su máscara de serenidad. Caminó hasta la mesa de cristal, sirvió un poco de vino en su copa y bebió lentamente, fingiendo tranquilidad. «Todos tenemos errores», continuó él. «Tú tienes algo en tus manos que, si lo interpretas mal, podría arruinarnos a todos, incluso a ti. ¿Lo entiendes? Si me destruyes, no habrá trabajo para ti, no habrá seguridad para tu futuro. ¿Es eso lo que quieres?» El intento de intimidación estaba claro, pero Clara no se movió. Al contrario, se acercó un paso más, su mirada fija en él. «Mi futuro nunca dependió de usted, señor Esteban». Su voz era baja, firme, sin temblar. «Y créame, ya he vivido lo suficiente ignorada, humillada y subestimada como para no temerle más». Por primera vez, él desvió la mirada. Fue apenas un segundo, pero bastó para que Clara supiera que lo había tocado en el lugar exacto. El hombre, que siempre imponía respeto con solo un gesto, ahora parecía pequeño, atrapado entre el orgullo y el miedo. Esteban cambió de estrategia. Dejó la copa sobre la mesa y se acercó a ella con pasos lentos, intentando suavizar su tono. «Clara, no tienes por qué hacer esto.
Si lo que quieres es dinero, puedo darte más de lo que jamás soñaste. Una casa, un coche, lo que pidas. Tú y tu familia podrían vivir cómodamente el resto de sus vidas. Clara lo miró con una mezcla de tristeza y decepción. Siempre lo mismo. Piensa que todo se compra. ¿Sabe qué? Yo no necesito su dinero. Lo único que siempre quise fue respeto. Y eso no se compra con billetes. El millonario sintió un escalofrío. Nunca antes alguien lo había rechazado de esa manera. Los políticos se vendían, los empresarios negociaban, los enemigos terminaban rindiéndose. Pero Clara no jugaba bajo esas reglas. Ella recordó, en silencio, todas las veces que él había pasado frente a Sofía, sin detenerse, sin preguntar cómo estaba, sin darle un abrazo. Recordó las noches en que la niña lloraba porque quería dormir con su padre y él estaba demasiado ocupado para notarlo. Y ahora, viendo a Esteban frente a ella, entendió algo. La verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en las pequeñas cosas que él había perdido sin darse cuenta. No, quiero tu dinero, Esteban, repitió Clara con firmeza. Quiero que enfrentes lo que hiciste. Quiero que entiendas que hay cosas que ni todo tu imperio puede enterrar. El millonario retrocedió un paso y por primera vez en mucho tiempo se sintió acorralado. Ya no era el hombre que dictaba órdenes. Era alguien que estaba frente a un espejo humano que le devolvía su peor reflejo. El tic-tac del reloj volvió a hacerse insoportable. Esteban alzó la vista, respiró hondo y dijo: «Clara, si ese documento llega a otras manos, no solo yo sufriré. Gente muy poderosa está involucrada, personas que no se detendrían ante nada para protegerse, y si creen que tú eres un problema, no tendrían piedad contigo». Era un aviso, una amenaza disfrazada de advertencia. Pero Clara, en lugar de temblar, sonrió con serenidad. «No soy yo quien debe tener miedo, señor Esteban. Son ellos, porque la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz». El millonario sintió un nudo en la garganta. Aquella mujer, la que había ignorado durante años, se había convertido en su mayor amenaza, y lo peor de todo es que no sabía cómo detenerla. El ambiente en la mansión se volvió irrespirable. El despacho, antes símbolo de poder y control absoluto, ahora parecía un campo de batalla silencioso donde cada palabra era un disparo. Esteban, con el ceño fruncido y la frente perlada de sudor, caminaba de un lado a otro como una fiera acorralada. Clara permanecía de pie, inmóvil, con el sobre aún sobre la mesa, como si aquel pedazo de papel fuera una bomba a punto de explotar. De repente, un sonido inesperado rompió la tensión. Unos pasos pequeños, ligeros, resonaron en el pasillo. La puerta del despacho se entreabrió y una vocecita inocente dijo: «¿Papá?» «Clara, ¿por qué están despiertos todavía?» Era Sofía. La niña apareció con su osito de peluche en la mano, frotándose los ojos con sueño. Su mirada se clavó en los dos adultos, confundida al percibir la tensión que llenaba la sala. El rostro de Esteban se endureció. No quería que su hija lo viera vulnerable, y mucho menos en medio de una confrontación que podía destruirlo. «Sofía, vuelve a tu habitación», ordenó, intentando sonar firme, aunque la voz le salió áspera. Pero Clara se adelantó, agachándose para recibir a la niña en sus brazos. La pequeña corrió hacia ella y se acurrucó contra su pecho, como si instintivamente buscara refugio donde siempre lo había encontrado, en la niñera, no en su padre. Esteban sintió un pinchazo de celos y rabia, un recordatorio cruel de todo lo que había descuidado. «Todo está bien, cariño», susurró Clara acariciándole el cabello. «Solo estamos hablando con tu papá». La niña levantó la cabeza y miró directamente a Esteban. Sus ojos grandes, inocentes, parecían atravesar
la coraza de orgullo que él había construido durante tantos años. «Papá, ¿por qué estás enojado con Clara? Ella siempre me cuida. Ella nunca me deja sola». Las palabras, simples y puras, golpearon a Esteban con la fuerza de una verdad que no podía comprar ni esconder. Por un instante, el millonario no supo qué responder. Todo el poder que ejercía sobre políticos, empresarios y hasta sobre la propia prensa no servía frente a la honestidad de una niña. Clara la abrazó con más fuerza, y mientras lo hacía, levantó la vista hacia Esteban. Sus ojos decían todo lo que sus labios callaban. «Ella ve lo que tú no has querido ver». Esteban se llevó una mano a la frente, respirando con dificultad. La imagen de su hija confiando más en la niñera que en él mismo lo desgarraba por dentro, pero al mismo tiempo su instinto de supervivencia rugía con fuerza. No podía dejar que ese secreto saliera a la luz. No podía permitir que Clara destruyera lo que tanto había construido. «Clara», dijo finalmente, en un tono bajo pero cargado de amenaza, «no metas a mi hija en esto. Ella no tiene por qué enterarse». Clara acarició suavemente la espalda de Sofía y respondió con firmeza: «No soy yo quien la mete en esto, señor Esteban. Usted lo hizo cada vez que decidió ignorarla, cada vez que prefirió firmar un contrato en lugar de leerle un cuento, cada vez que me dejó a mí ser la madre que ella necesitaba». El millonario cerró los puños con fuerza. La impotencia lo consumía. Quiso gritar, quiso romper el documento en 1000 pedazos, quiso recuperar el control, pero todo lo que logró fue dar un paso atrás, como si estuviera huyendo de una verdad que no podía soportar. Sofía, aún sin entender del todo, lo miró con un dejo de tristeza. «Papá, ¿por qué nunca estás conmigo?». Esa pregunta, salida de la boca de su propia hija, fue el golpe más duro que Esteban había recibido en toda su vida. Más que cualquier negociación perdida, más que cualquier traición empresarial. Por primera vez, se sintió desnudo frente a la verdad. Había fallado donde más importaba. Clara, en silencio, lo observó. No necesitaba añadir nada más. Sabía que la batalla apenas comenzaba y que el millonario, acorralado, intentaría contraatacar. Pero también sabía algo que lo cambiaba todo. Ahora ya no estaba sola. Tenía de su lado la inocencia de Sofía y el poder de un secreto que podía derrumbar un imperio. La mansión, en apariencia silenciosa, vibraba con una tensión invisible. Después de que Sofía se durmiera nuevamente, llevada por Clara hasta su habitación, el millonario se quedó solo en el despacho, con el sobre la mesa como si fuera un enemigo vivo, respirando frente a él. Esteban se hundió en su sillón, sus manos crispadas sobre los reposabrazos, los ojos clavados en aquel papel que podía arruinarlo todo. Había pasado su vida entera aprendiendo a manipular, a controlar cada situación con precisión quirúrgica. Políticos corruptos, banqueros despiadados, empresarios envidiosos, todos habían caído bajo el encanto o el miedo que él sabía imponer. ¿Y ahora? ¿Una niñera humilde iba a ser la que lo pusiera contra la pared? El pensamiento le resultaba insoportable. Mientras bebía a sorbos un whisky fuerte, su mente comenzó a maquinar. Si Clara pensaba que podía enfrentarlo, se equivocaba. Él aún tenía armas, dinero, contactos, influencia. Bastaba una llamada para que todo lo que ella tenía, ese sobre, esa fuerza recién descubierta, se convirtiera en polvo. Pero había algo que lo detenía: Sofía. La niña había mostrado con claridad a quién pertenecía su confianza, y Esteban entendía que cualquier movimiento contra Clara lo distanciaría aún más de su hija. Y aunque nunca lo había admitido, ese vínculo roto lo hería más de lo que se permitía aceptar. Decidió entonces recurrir a la estrategia que tantas veces lo había salvado:
la manipulación disfrazada de generosidad. La mañana siguiente, bajó al comedor más temprano de lo habitual. Clara ya estaba allí, preparando el desayuno de Sofía, como siempre. Esteban adoptó un tono cordial, incluso amable, algo completamente fuera de lugar en su comportamiento habitual. «Clara», dijo, con una sonrisa forzada, «estuve pensando en lo que hablamos anoche, y quiero disculparme. Quizás he sido demasiado duro contigo durante todos estos años». Clara lo miró con la misma serenidad desafiante de la noche anterior, pero sin responder de inmediato. Ella sabía que aquel hombre no cambiaba de la noche a la mañana. «He decidido que las cosas deben mejorar», continuó él mientras se servía café. «Quiero que formes parte de la familia de una manera distinta, ya no como empleada, sino como alguien de confianza». Era una trampa disfrazada de reconocimiento. Esteban pensaba que si le daba un lugar más alto, la niñera bajaría la guardia, creyendo que había ganado. Pero Clara, con una calma casi peligrosa, respondió: «Señor, Esteban, yo nunca pedí formar parte de su familia. Solo pedí respeto, y no se trata de un título ni de palabras bonitas. Se trata de hechos». Las palabras la hicieron sonar más fuerte que nunca. Esteban se inclinó hacia ella, bajando el tono de voz. «Clara, escucha, ese documento que tienes, si cae en las manos equivocadas, no solo me destruirá a mí, también puede ponerte en peligro. Hay personas involucradas que no dudarían en hacerte daño. Yo soy el único que puede protegerte». Era un chantaje disfrazado de advertencia, pero Clara no se dejó intimidar. «No necesito su protección», respondió con firmeza. «Lo que necesito es que entienda que la verdad no puede enterrarse para siempre». Esteban sintió un escalofrío. La mujer que había ignorado durante años se había convertido en un muro imposible de derribar. Sin embargo, su orgullo no le permitía rendirse. En ese instante, Sofía bajó las escaleras corriendo, abrazando a Clara por la cintura antes incluso de mirar a su padre. Esteban observó la escena con una mezcla de frustración y desesperación. Su hija, su propia sangre, veía en la niñera lo que nunca había visto en él: confianza, seguridad, amor. Mientras desayunaban, Esteban fingía sonrisas, pero por dentro su mente giraba como una maquinaria oscura. Sabía que no podía dejar las cosas así. Clara tenía demasiado poder ahora, y si no lograba doblegarla con palabras, tendría que usar otros medios, más sucios, más oscuros, los mismos que había usado tantas veces en los negocios. Lo que Esteban aún no comprendía era que Clara no estaba sola. Tenía en sus manos no solo un secreto capaz de destruirlo, sino también la verdad inocente de Sofía, que brillaba más que todo su dinero. Y esa combinación era la que podía terminar siendo su ruina. La fachada impecable de la mansión ocultaba lo que realmente estaba sucediendo en su interior: una guerra silenciosa. Esteban, incapaz de aceptar la derrota frente a Clara, se encerró en su despacho hasta altas horas de la madrugada. Frente a él, el documento que ella había puesto sobre la mesa parecía mirarlo como un enemigo al que no podía asesinar. Lo había leído 1000 veces, buscando un resquicio que le permitiera minimizar el daño. Pero la verdad era innegable. Si ese papel salía a la luz, su mundo se desplomaría. Decidió entonces recurrir a lo que siempre lo había mantenido en la cima: sus contactos en la sombra. Sacó su teléfono privado, aquel que solo usaba para llamadas que jamás debían aparecer en registros. Marcó un número y después de unos segundos, una voz áspera respondió al otro lado. «¿Necesitas que alguien desaparezca, Esteban?», dijo la voz con frialdad. El millonario dudó apenas un instante. Nunca antes había sentido tanto peso en una decisión. Podría ordenar que Clara fuese silenciada para siempre y con ello eliminaría la amenaza. Pero entonces, como un fantasma,
apareció la imagen de Sofía abrazada a la niñera, confiando en ella más que en nadie. Esteban apretó los dientes y colgó el teléfono sin responder. No podía llegar tan lejos. Todavía. Al día siguiente, contrató discretamente a un investigador privado. Su orden era clara: seguir a Clara, revisar sus movimientos, descubrir si había contado su secreto a alguien. El millonario necesitaba saber si ella estaba sola o si había un plan detrás de su repentina valentía. Mientras tanto, Clara empezaba a sentir las consecuencias de enfrentarse a un hombre como Esteban. En las calles cercanas a la mansión, notaba miradas extrañas, autos que parecían seguirla, sombras que desaparecían cuando ella giraba la cabeza. No era ingenua. Sabía que él no se quedaría de brazos cruzados. Pero en lugar de asustarse, aquello la hizo más firme. Por las noches, Clara se sentaba en la cama con el documento en sus manos. Lo leía una y otra vez, entendiendo cada vez más el alcance de lo que poseía. No era solo una prueba de fraude financiero. Era la clave que vinculaba a Esteban con socios peligrosos, acuerdos ilegales, nombres que nunca deberían aparecer escritos. Si ese sobre llegaba a las manos correctas, podía derribar a más de un poderoso, y sin embargo, no era el deseo de venganza lo que la movía. Era Sofía. Cada vez que miraba a la niña dormir, entendía que su misión no era destruir, sino proteger. Proteger la inocencia de esa pequeña de un mundo de mentiras y engaños. Esteban, por su parte, empezó a mostrar signos de paranoia. Caminaba por la casa con el ceño fruncido, revisaba cada llamada telefónica, se sobresaltaba con cada mensaje. Clara lo notaba. El hombre que antes parecía intocable, ahora estaba consumido por el miedo. Una noche, Clara lo sorprendió hablando, en voz baja por teléfono en el jardín, lejos de la vista de todos. «Si esa mujer habla, estamos perdidos», decía Esteban con voz apretada. «Encuentra la manera de callarla». Clara escuchó aquellas palabras desde una ventana entreabierta, y en ese instante supo que el juego había cambiado. Ya no se trataba solo de guardar un secreto, ahora se trataba de sobrevivir a la furia de un hombre desesperado. Lo que Esteban no imaginaba era que Clara ya no estaba dispuesta a retroceder. Había pasado demasiados años en silencio, y ahora que la verdad estaba en sus manos, prefería arriesgarlo todo antes que volver a ser invisible. Esa determinación era lo que lo estaba volviendo loco. Los días siguientes fueron un torbellino de caos disfrazado. La mansión, antes símbolo de orden y poder, se había convertido en una jaula donde el silencio pesaba más que las palabras. Esteban caminaba de un lado a otro, revisando documentos, haciendo llamadas en voz baja, ocultando papeles como un hombre desesperado. Su seguridad había comenzado a desmoronarse, y lo peor era que los primeros en notarlo no fueron sus enemigos, sino sus propios aliados. En una reunión con sus socios más cercanos, Esteban intentó mantener la compostura. Habló de inversiones, de proyectos, de cifras, pero cada palabra sonaba hueca, sus manos sudaban, su voz se quebraba en momentos clave. Uno de los socios, un hombre mayor de mirada fría, lo interrumpió de repente. «Esteban, ¿pasa algo que no nos quieras contar? Tus movimientos no son los de siempre». El millonario tragó saliva y fingió una sonrisa. «Solo estoy cansado. Ya saben cómo es esto. Demasiadas presiones», pero en los ojos de sus socios vio algo que lo heló: desconfianza. Esa mirada que antes era de admiración, ahora se teñía de duda. Y en el mundo de Esteban, la duda era una sentencia de muerte. Mientras tanto, Clara seguía su vida con calma aparente, aunque por dentro sentía el peso de la tormenta. No obstante, cada día se volvía más fuerte. Sofía, sin saber del todo lo que ocurría, se había convertido en su mayor escudo. La niña
Cada vez que veía a su padre levantar la voz o mostrarse tenso, corría hacia la niñera y la abrazaba, como buscando refugio. Ese gesto, repetido una y otra vez, erosionaba aún más la autoridad de Esteban dentro de su propio hogar. Una noche, incapaz de soportar más, Esteban decidió enfrentarse de nuevo a Clara. La encontró en la sala, acomodando los juguetes de Sofía después de dormirla. La luz cálida de la lámpara iluminaba su rostro sereno, y aquella calma lo exasperaba. «Clara», dijo con voz grave, «esto tiene que terminar. No puedes seguir jugando conmigo». Ella levantó la vista y lo miró con la misma firmeza de siempre. «No estoy jugando, señor Esteban. Usted es quien convirtió todo en un juego de poder». Él apretó los puños. «¿No entiendes lo que está en juego? Si ese documento se revela, no solo yo caeré. Hay gente muy peligrosa detrás. Ellos no dudarán en destruirte a ti también». Clara respiró hondo, pero no retrocedió. «Llevo años viviendo bajo la sombra de su desprecio. ¿Cree que me asusta lo que puedan hacerme? Lo único que me importaba era que Sofía estuviera a salvo, y usted ni siquiera se dio cuenta de que estaba perdiendo a su propia hija». Esas palabras lo golpearon como un martillazo. Esteban, en un arranque de furia, dio un manotazo sobre la mesa, haciendo temblar todo lo que había encima. «¡Basta!», rugió, perdiendo por completo la compostura. «No voy a permitir que una niñera arruine todo lo que construí». El grito resonó en la mansión, y desde el piso de arriba, Sofía despertó asustada. Bajó corriendo las escaleras y vio a su padre fuera. De sí, con el rostro desencajado y a Clara manteniéndose firme. «¡Papá!», gritó la niña con lágrimas en los ojos. «Deja a Clara en paz». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier palabra. Esteban miró a su hija y por primera vez sintió que estaba a punto de perderlo todo. Su poder, su reputación y, lo más importante, el amor de la única persona que aún podía salvarlo de sí mismo. Clara abrazó a Sofía, acariciándole el cabello mientras la niña lloraba contra su pecho. Sus ojos, sin embargo, seguían fijos en Esteban. Una mirada que no pedía perdón, sino justicia. Esteban retrocedió un paso con el corazón latiendo desbocado. Sabía que estaba contra las cuerdas, y lo peor era que lo más temido aún no había sucedido. El secreto aún no había salido de esas paredes. Pero estaba a punto de hacerlo. El día decisivo llegó como una tormenta inevitable. El millonario había pasado la noche entera sin dormir, caminando de un lado a otro en su despacho, los ojos rojos, la mente atrapada entre el miedo y la ira. El documento que Clara guardaba se había convertido en una sombra que lo perseguía, incluso en sus sueños. Sabía que ella no retrocedería, que el tiempo de las amenazas y promesas vacías había terminado, y en lo más profundo de su ser entendía que su imperio, levantado con tanto orgullo, estaba sostenido sobre cimientos podridos que ya no podían ocultarse. Esa mañana, Clara bajó las escaleras con paso firme. No llevaba el sobre en la mano, pero en su mirada estaba toda la determinación del mundo. Sofía la seguía de cerca, con el pequeño osito de peluche apretado contra el pecho. Esteban estaba sentado en la mesa del comedor, con un café intacto frente a él, como un hombre que sabe que ha llegado su juicio. «Hoy todo termina», dijo Clara, su voz tranquila pero cortante como una espada. «Usted puede seguir mintiendo a sus socios, a la prensa, a sus amigos, pero no puede seguir mintiéndose a sí mismo». Esteban levantó la cabeza, los ojos cansados, la máscara de arrogancia quebrada. «¿Qué piensas hacer? ¿Exponerme? ¿Entregar ese papel? ¿Arruinarlo todo?» Clara lo miró directamente sin un solo titubeo. «No soy yo quien lo arruina. Es usted. Ese documento solo muestra lo que siempre quiso ocultar. Y si tengo que entregarlo para que Sofía crezca con la verdad, lo haré». El silencio llenó la sala.
Sofía, sin comprender del todo, se aferró más a Clara. Esteban desvió la mirada hacia su hija, y en ese instante todo su orgullo se desplomó. No eran sus negocios lo que lo destrozaban. Era el hecho de que su hija, la única persona que realmente importaba, lo miraba con decepción. Las lágrimas, que durante décadas había reprimido, aparecieron en sus ojos. Sofía, yo lo siento, susurró con la voz quebrada. Clara permaneció erguida, sabiendo que aquel hombre finalmente enfrentaba la verdad que tanto había temido. El documento, guardado con ella, ya no era solo un arma de destrucción, sino un recordatorio de que la verdad siempre encuentra salida. Esteban se hundió en su silla, derrotado. El hombre arrogante, el millonario que todos temían, ahora no era más que un padre roto frente a su hija y una mujer a la que había ignorado demasiado tiempo. Clara, sin embargo, no sonrió con venganza. Su fuerza estaba en algo más grande. Se inclinó hacia Sofía y le susurró al oído: «La verdad te hará libre, cariño, y aunque duela, siempre será mejor que una mentira». La niña asintió con inocencia, abrazando a Clara como si abrazara la seguridad que nunca había sentido de su propio padre. A partir de ese día, la vida en la mansión cambió para siempre. El imperio de Esteban comenzó a desmoronarse poco a poco. Sus socios lo abandonaron, la prensa lo persiguió, y su nombre dejó de ser sinónimo de respeto. Pero, paradójicamente, en medio de la ruina, él descubrió algo que nunca había sabido: valorar la importancia de la verdad, del amor, de la presencia, y todo gracias a la niñera que había ignorado hasta que ella reveló un secreto que nadie esperaba. Si esta historia te conmovió, te invito a dejar un me gusta y a suscribirte al canal para no perderte más relatos llenos de emoción y giros inesperados. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que nos recuerdan que la verdad, aunque duela, siempre brilla al final.